La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a una presentación más de la editorial Gedisa en la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, una feria a la que tradicionalmente asistimos, presencialmente quiero decir, y en estas dos últimas ocasiones pues de manera virtual. Esperemos que ya la próxima ocasión, el próximo año, en 2022, podamos estar ahí nuevamente, presencialmente, porque además es un lugar que nos gusta mucho ir. La Bella Airosa siempre es encantadora para ir a comer además pastes. En fin, estamos aquí para presentar un libro que es de temática muy actual, un libro colectivo, que es Democracia e Integración Social, Diagnósticos, Dimensiones y Desafíos, una coedición de la editorial Gedisa con la Universidad Nacional Autónoma de México. Un libro un poco voluminoso, no muchísimo, pero está cerca ya de las 400 páginas, un libro colectivo, como decía, con una gran cantidad de ensayos y que, bueno, el título justamente a quien seguramente hay a quien lo hizo pensar en las circunstancias nacionales, pero también en circunstancias internacionales, la integración social referida a la democracia. Casi uno diría que si está la una, está la otra, bueno, sobre todo si hay democracia y integración social, al revés no necesariamente, pero entonces, ¿cuál es el asunto de este libro, ¿no? Justamente para platicarnos de ello, están aquí dos de sus coordinadores, están a Álvaro Aragón Rivera y Ángel Cermeño Quesada, quienes hablarán en este orden que acabo de mencionar. Los presentaré a cada uno y les cederé la palabra. Agradecemos nuevamente a la feria que nos haya invitado, a la FUL, y les recuerdo nada más que este libro lo pueden encontrar en la tienda de Gedisa, gedisa-mediomexico.com/tienda. También en múltiples plataformas de librerías virtuales y en las librerías físicas en las que ya puedan, que estén abiertas y a las que puedan ustedes asistir, o muchas cadenas libreras famosas tienen sus portales con envíos a domicilio. Entonces hay muchas maneras de acercarse a este volumen. Paso rápidamente a decirles quién es Álvaro Aragón Rivera, que es el que empezará con sus comentarios. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del Grupo de Investigación de Teoría y Filosofía Política. Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y autor de libros varios, entre ellos Norberto Bobbio, Una teoría de la democracia, de 2020, y de Ciudadanía, la lucha por la inclusión y los derechos, que está publicada por la editorial Gedisa, justamente en coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este libro es de 2016, Ciudadanía, la lucha por la inclusión y los derechos. Y bueno, le cedo la palabra a Álvaro, por favor, Álvaro. Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Primero quiero agradecer a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, que en su edición 34, para esta ocasión se presenta de forma virtual. Bueno, también a la editorial Gedisa y en especial a Luis López Rosales por la organización de la presentación. Un agradecimiento a todas y a todos que nos ven por distintos medios de difusión. El libro que presentamos hoy se titula Democracia e Integración Social, Diagnósticos, Dimensiones y Desafíos. Permítanme hablar, en primer lugar, del origen y objetivo del libro y un poco más adelante hablaré de las partes del libro. Académicos de distintas instituciones formamos un grupo de investigación interinstitucional en el marco de un proyecto CONACYT que encabeza el doctor Carlos Pereda, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Para el caso de este libro, durante los años 2018 y 2019 mantuvimos un seminario en el que discutimos problemas vinculados con la desintegración social que aquejan a nuestras democracias. Discutimos problemas conceptuales, discutimos sobre las causas, sobre los efectos y, por supuesto, sobre sus desafíos. Presentamos avances de investigación en distintos congresos nacionales e internacionales.
Bajo el proyecto de investigación organizamos un congreso internacional para presentar los productos de nuestras investigaciones. El resultado final es este libro que publicó en coedición la editorial GEDISA y la UNAM. Ahora bien, un marco de reflexión común es que reconocemos que la segunda mitad del siglo XX fue notable por la ampliación de regímenes democráticos, acuerdos y tratados en materia de derechos y diseños institucionales que acompañaron los procesos de democratización en varios estados. En esos casos, esta ola democrática se tradujo en condiciones que permitieron procesos electorales competidos, apertura política, condiciones de equidad en las contiendas y alternancia. Desafortunadamente, esos logros no han sido suficientes para responder a las expectativas de la mayoría de los ciudadanos. Una explicación común sobre el desencanto de los ciudadanos sostiene que las exigencias de tipo social, muy importantes para la mayoría de la población, no fueron atendidas. Por ejemplo, la ampliación de las protecciones sociales y la falta de aplicación de políticas redistributivas que mejoraran las condiciones de bienestar de la mayoría de la población, en la mayoría de los casos, no tuvieron los efectos esperados. Otra explicación deriva del cuestionamiento a la representación política, específicamente por la distancia entre la clase política y los electores, lo que conduce a un desprestigio de lo público frente a lo privado. También se suma la adopción de medidas económicas para garantizar la estabilidad y el desarrollo que adoptaron la mayoría de los estados, con la promesa de atender la cuestión social, que desafortunadamente mantuvo altos índices de pobreza y desigualdad. La idea básica de este contexto afirmaba que para mejorar el bienestar de los ciudadanos era necesario el crecimiento de las economías. Pero esta idea es parcialmente cierta, porque en muchos casos hubo crecimiento económico, pero no bienestar ni redistribución de la riqueza. Por el contrario, como nunca se había visto, se dio una concentración de la riqueza que contrasta con la desigualdad y la pobreza de la mayoría de la población mundial. En este sentido, los avances en la ampliación de los derechos civiles y políticos corrieron una vía distinta a la protección y extensión de los derechos sociales. Estos últimos son en muchos estados una asignatura pendiente. Muchos estudiosos de la democracia distinguieron analíticamente la parte propiamente política de la social, de tal suerte que la valoración sobre el grado de democraticidad de un régimen se centraba exclusivamente en la variable política: elecciones, apertura del sistema de partidos, independencia entre poderes, rendición de cuentas y alternancia. Estos aspectos, propiamente políticos de la democracia, son condiciones necesarias, de eso no cabe la menor duda. Sin embargo, la valoración por el funcionamiento o su calidad exige una mirada más amplia que estas perspectivas no toman en cuenta. La calidad del funcionamiento de las democracias depende de las instituciones y de qué hagan los ciudadanos con ellas. No es gratuito que discusiones sobre la cultura política, las virtudes cívicas o la ciudadanía despertaran un enorme interés. Inclusive, desde otra perspectiva distinta a la propiamente política, los estudiosos de la cuestión social abordaron el problema desde una perspectiva en la que el Estado debería, en la medida de sus posibilidades económicas, atender a las personas que no tuviesen las condiciones materiales para hacerlo por sí mismas. Esta posición, podríamos denominar asistencialista, asumía que la responsabilidad de la falta de los bienes sociales es de los propios sujetos y no de políticas y acuerdos, como si la reproducción de las condiciones materiales no estuviera relacionada con las condiciones políticas y económicas. Los efectos de esta mirada parcial, tanto de la democracia política como de la cuestión social, se han hecho notar. Un efecto evidente de estos procesos es la desintegración social. Es en este sentido que cualquier acercamiento que quiera ofrecer una respuesta crítica a los diagnósticos, dimensiones y desafíos que produce la falta de integración social debe de asumir un punto de vista más amplio. Una mirada que tome en cuenta la relación intrínseca entre los procesos políticos, económicos, sociales y culturales.
Este es el objetivo que nosotros sobre el cual hemos querido trabajar en este libro. Desde este horizonte resulta claro que para el funcionamiento de una democracia se requiere no solo de instituciones orientadas a garantizar la democracia formalmente, sino también de condiciones materiales para que el ejercicio de derechos y la participación en las decisiones colectivas sean una realidad. Una perspectiva que asuma que las respuestas a los múltiples problemas de integración social en las democracias es hoy más que nunca responsabilidad de los estados, pero que debe incluir las necesidades e intereses y la participación de los ciudadanos. Debe ser una mirada estatal, pero también regional y, ¿por qué no decirlo?, también mundial. Es bajo este contexto histórico, económico y teórico que situamos el debate sobre la desintegración social en las democracias. Consideramos que debemos tomar en cuenta los cuestionamientos al capitalismo y al modelo económico vigente. Debemos aquilatar los déficits de las teorías políticas liberales dominantes y abrir la mirada a otras tradiciones democráticas. Y por supuesto, la democracia formal debe enfrentar los graves problemas que agudizan la cuestión social: migración, pobreza, desigualdad, discriminación, violencia, desafección política, privatismo, individualismo, etc. Todos estos aspectos minan las condiciones del orden democrático, generan malestar entre los ciudadanos por regímenes incapaces de estar a la altura de la magnitud de los problemas. La situación anterior ha dado lugar a la emergencia de movimientos políticos como los populismos radicales de izquierda y de derecha, el neofascismo, el racismo, la xenofobia, la antipolítica y el antiintelectualismo. Movimientos contrarios a la democracia que ponen en cuestión los principios y valores de la misma. La mayoría de estos movimientos son, en efecto, encarnaciones negativas de una exclusión social exacerbada que amenaza el funcionamiento y la continuidad de la democracia. Son expresiones de enormes desafíos de integración social democrática. El libro que presentamos está dividido en 3 partes. Ángel hablará de una parte, yo hablaré de 2. La segunda parte del libro lleva por título Violencia, Política e Integración Social. Cómo entender y tratar la violencia. 4 textos integran esta segunda parte. Los autores son Efraín Lazos Ochoa, María Teresa Muñoz Sánchez, Concepción Delgado Parra y Arturo Santillán Andraca. Todos los autores, desde una perspectiva estrictamente filosófica, ¿sí?, analizan cómo la violencia degrada la textura del tejido social. En el caso de Efraín Lazos Ochoa, en su artículo Un ensayo sobre la violencia y la igualdad, él analiza los vínculos conceptuales que hay entre la violencia interpersonal y la igualdad. Para el autor, la violencia interpersonal debe entenderse como una forma de violencia que ocurre entre agentes humanos que tienen la capacidad de infligir daño sobre otros agentes humanos. La tesis central es que la violencia interpersonal destruye la igualdad. El segundo artículo se titula De la violencia institucional al retorno de las violencias soterradas, desintegración social, y está a cargo de Concepción Delgado Parra. La autora se plantea el problema del desplazamiento de la violencia institucional a las violencias soterradas para mostrar que la unidireccional de la violencia estatal suspende el ejercicio democrático al suscribirlo a una fuerza de ley impartida sobre el supuesto de que el ciudadano es beneficiario pasivo de una serie de derechos civiles, políticos y sociales que la estructura estatal se encarga de distribuir. En este marco, la autora se propone leer a las violencias soterradas en clave de acontecimiento, es decir, observarlas como formas capaces de incidir en la reconfiguración de la integración social de la vida democrática. El tercer artículo de María Teresa Muñoz se titula El fin de la violencia, reflexiones arendtianas sobre el intervencionismo militar. La autora replantea el problema de la violencia en la justificación de la guerra. En su reconstrucción de los usos del concepto violencia, señala que ha predominado un uso instrumental, bien para la salvaguarda de los individuos o también para defenderse de sus opresores. Lo anterior ha producido un desplazamiento de la noción de violencia legítima a la identificación con el poder, lo que conduce a la desaparición o privatización de lo político en términos de área.
Para salir de esta situación, la autora propone distinguir entre poder, violencia y guerra. Y solo a partir de esta distinción podríamos evitar la asociación a la que antes he hecho referencia. El artículo de la segunda parte, el último artículo de la segunda parte lleva por título Violencia e Integración Social y es de Arturo Santillán Andraca. El autor plantea que existen al menos dos grandes tipos de violencia. Una desintegradora del tejido social, que es la violencia más explícita, evidente y espectacular, y otra violencia integradora, sistémica, que bien puede pasar desapercibida, pero que soporta al mismo tiempo a la otra violencia. De la violencia integradora, el autor caracteriza diversas relaciones: violencia y mercado, violencia y derecho, violencia doméstica y violencia digital. La violencia que le interesa al autor es la violencia sutil y microfísica, integradora y sistémica. Dos hipótesis orientan su reflexión. La primera afirma que arribamos a una sociedad que se está volviendo adicta a la violencia. Esta no solo es capaz de desintegrar el tejido social, sino también de integrarlo, de soportarlo y conformar los cauces de su expresión. Y la segunda sostiene que la violencia desintegradora, microfísica, espectacular, es soportable por la sociedad gracias a la incorporación en sus modos de ser de aquella otra violencia más desapercibida. El tercer apartado del libro se titula Religión, Pobreza y Ciudadanía, Desafíos de la Integración Social, y está dedicado a tratar algunos desafíos al tema que nos ocupa, entre ellos el papel de la religión como factor de integración social en sociedades postseculares, los problemas de integración social que enfrentan las democracias en graves situaciones de pobreza y desigualdad, y el papel de la ciudadanía y el espacio público como lugares comunes de integración social. El primer artículo se titula Religión y cohesión social, usos y desusos de la religión en una sociedad articulada a partir de sus sistemas diferenciados, y está a cargo de Pedro Javier Mesa Hernández. En este artículo, el autor analiza el papel de la religión como factor de integración social en sociedades postseculares. En particular, analiza el posible valor que tienen las religiones en el debate público como factor de cohesión social. Para alcanzar el objetivo, el autor revisa las principales funciones que ha adoptado la religión en la vida humana. El autor estudia el origen, modalidades, funciones y consecuencias de los mitos religiosos en las sociedades tradicionales y las dificultades para reconocer esas funciones en las sociedades modernas. Pedro Mesa afirma que en las sociedades modernas el papel de la religión como factor de cohesión social ya no es el que desempeñó en las sociedades tradicionales. Ahora ese papel corresponde al Estado, en especial a las instituciones de educación, ¿sí?, como las universidades, a la ley y fundamentalmente al sistema educativo. El siguiente artículo es de Nivia Marina Brismad. Es la autora, ¿sí?, de un excelente texto que lleva por título La integración social, evolución histórica y exigencias contemporáneas. La autora se propone dos objetivos. Por un lado, reconstruir el origen y los principales desarrollos del concepto de integración social en las ciencias sociales, y por el otro, analizar a la pobreza y la desigualdad social como dos fenómenos que contribuyen sustantivamente a la desintegración social. A partir de los conceptos y categorías de autores como Durkheim, Comte, Weber, Parsons y Merton, ella muestra que la evolución de los problemas asociados a la integración social pueden tener un antecedente teórico, ¿sí?, para entender los problemas actuales. Uno de los problemas que a ella le interesa es el de la pobreza y en especial la desigualdad social. El ensayo adopta una perspectiva de frontera, tanto en lo filosófico conceptual como en lo histórico político. Ella señala que la pobreza obedece a razones estructurales que los sistemas económicos y políticos provocan. Es interesante en ese sentido la crítica que se elabora hacia los enfoques normativos aparentemente neutros, pero que sustentan mitos desigualitarios para justificar la pobreza y la desigualdad, como si estos últimos fenómenos fueran naturales y no como lo que son, una consecuencia histórica de decisiones de política económica de factura neoliberal.
El tercer artículo es mío, lleva por título Ciudadanía y Cohesión Social, qué valores deben articular la convivencia en un Estado democrático, y yo lo que aquí me propongo es un modelo de cohesión social relacionado con la noción de ciudadanía, entre otras cosas porque me parece que es una categoría política que resulta apropiada para restablecer una relación de pertenencia de los ciudadanos con un Estado constitucional democrático y de derecho, a partir del cual se podría de la ciudadanía fincar una identidad política vinculada con la idea de derechos. El artículo que cierra el tercer apartado es de Jesús Carlos Morales Guzmán y se titula La democracia como sociedad de iguales en la teoría de Pierro Zambalón. El contexto en el que se desarrolla es el de la fragilidad democrática, la precarización del trabajo y la desigualdad. Y el autor pues se propone recuperar la propuesta de Rosanvallón, particularmente la relación entre ciudadanía y democracia, entendida esta última como una sociedad de iguales para encarar los desafíos de la integración social. El punto de partida del autor consiste en poner en evidencia los problemas de la democracia representativa a partir del incumplimiento de sus promesas, a partir de la distancia entre representantes y representados y la adopción de políticas neoliberales contrarias a la idea de interés común. La conclusión es que la democracia electoral está en crisis. Asistimos a una especie de erosión del Estado entendido principalmente como comunidad política y social. Y una respuesta a esta crisis se ofrece en la propuesta de Rosanvallón de el vínculo entre democracia y ciudadanía. Cierra el libro con un postscriptum COVID-19. Digamos que ya habíamos entregado el libro al editor cuando el mundo, tal y como lo conocimos, se paralizó por la pandemia. Aún no hemos salido de la misma y todavía estamos lejos de aquilatar sus efectos. Pero una cosa que sí hemos observado y que de hecho que ha hecho notables las debilidades institucionales, especialmente en nuestros sistemas de salud, y ha hecho evidente tanto la fragilidad de nuestras formas de cooperación como las magnitudes de las desigualdades de la mayoría de nuestros estados. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora vamos con la participación de Ángel Cermeño Quesada. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del Grupo de Investigación de Teoría y Filosofía Política. Es maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de los libros Tensiones Políticas de la Modernidad, Retos y Perspectivas de la Democracia Contemporánea, con Estela Serret, este libro es de 2008, y en coautoría con Julieta Marconi y Sergio Ortiz Lerú, Los Vértigos de la Política, una revisión desde la modernidad, de 2012, y Metamorfosis de la Política, un diálogo con la teoría política contemporánea, de 2015. Por favor, Ángel, tus comentarios. Muchas gracias por la invitación para participar en esta agradable presentación. Un saludo a los asistentes, participantes de la Feria Universitaria del Libro en Hidalgo, que ya va por su 32, 34 edición, una feria ya consolidada. Por supuesto, un agradecimiento a la editorial GEDISA por organizar esta actividad. Un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y un agradecimiento a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, que es el lugar donde elaboramos los tres coordinadores de este libro. Entrando en materia, ¿no? Democracia e integración social. ¿Qué tiene que ver un viejo concepto? El viejo concepto de integración, desintegración social, que muchas veces también se utiliza como sinónimo de también un concepto clásico de la sociología de los años 60, 70 en adelante, ¿no? El de la cohesión social. Bueno, es que vivimos tiempos nuevos con problemas nuevos y las viejas categorías se ven sacudidas, pero también pueden ser muy útiles para actualizarlas, para tratar de ponerlas al día, para tratar de ver qué nos pueden decir estos viejos enfoques ante estas nuevas realidades y cómo el lenguaje y la actualización de estas categorías, digamos, viejas,
se reactualizan y se vuelven también instrumentos que arrojen luz, instrumentos que nos permitan interpretar la realidad y tratar de explicarla. En ese sentido, pues yo quisiera traslapar un poquito mi presentación con la estupenda, muy ordenada y sistemática texto que como caracteriza a Álvaro Aragón, ¿no? Un texto muy ordenado, muy sistemático, muy claro, que quizás haría incluso hasta un poquito irrelevante ya, digo por reiterativo, mi participación en la presentación de este volumen. Obviamente nos distribuimos un poco el trabajo, yo voy a hablar sobre todo de la primera parte, que es la parte más propiamente política, o si ustedes quieren, politológica del libro, y que aborda los problemas más específicos de la conexión entre propiamente la democracia, ¿no? Como un sistema institucional, como un conjunto de reglas, y los factores que cohesionan a la sociedad, la relación compleja que siempre se tiene que dar entre el Estado, o si ustedes prefieren hablar con otros conceptos, el régimen político, el sistema político, y propiamente la pluralidad de la sociedad, que si ustedes quieren podemos llamar como pleonasmo, pues sociedad civil, ¿no? Entonces esta relación sociedad-Estado, desde el punto de vista de lo que la cohesiona y desde el punto de vista desde lo que la desintegra, lo que incluye y lo que excluye, las tensiones estas que se dan. Pero de todas maneras yo sí quisiera brevemente, por supuesto, enfatizar un poco también el propósito del libro en un sentido, como ya Álvaro lo explicó. Primero decir que este libro es un producto generado en el marco de un proyecto de investigación social básica, SET-CONACYT, un poco para reiterar la importancia de las instituciones en el fomento de la investigación. Obviamente hay mucho entusiasmo de las personas individuales y del grupo interinstitucional de personas que colaboramos en este libro de distintas instituciones, pero más allá del entusiasmo personal, pues obviamente las instituciones son fundamentales. Entonces, este proyecto, como digo, de investigación básica SET-CONACYT, Desafíos de la Integración Social en las Democracias, número 285575, cuyo responsable ha sido el doctor Carlos Pereda. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿De dónde surge este interés de recuperar estas, llamémosle viejas, pero digamos en un sentido positivo, notable, ¿no? Categorías como la integración y la desintegración social? Bueno, es que sin duda vivimos un mundo en donde hay nuevas condiciones que han venido a minar la legitimidad del orden democrático y que han generado un gran malestar que se ha traducido en una evidente desafección política entre los ciudadanos. ¿Cuáles son estos síntomas que tenemos que explicar? ¿Cuáles son estos síntomas que tenemos que ofrecer realmente un diagnóstico acertado para entonces poder proponer las soluciones a estos diagnósticos, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo de movimientos populistas, radicales, de izquierda y de derecha, en un mundo de un renacimiento de los neofascismos, los racismos y la xenofobia, en un mundo de antipolítica y antiintelectualismo, en un mundo de erosión de las mediciones institucionales de la representación. Y no tengo que recordarlo con dolor, con tristeza, en nuestra tragedia mexicana, en un mundo de violencia exacerbada. Por eso, como nos explicaba también en su estupenda presentación Álvaro Aragón, necesitamos ampliar la mirada y el horizonte y abordar estos problemas desde diversas disciplinas, que es un poco el interés de este libro, y de diversos enfoques para enriquecer nuestra comprensión de los mismos. Nuestro punto de partida como presupuesto conceptual es que asumimos que la democracia es una forma de gobierno, resultado de un largo proceso de pruebas y errores, y que la democracia es siempre perfectible y que por lo tanto es algo nunca acabado. También asumimos que es necesario historizar, es decir, ver en el contexto concreto a las democracias que surgen como respuesta al reto de salvar el desfase entre los marcos teóricos, que siempre son normativos, ¿no? Y con un barniz de utopía, y la realidad empírica, que siempre genera una distancia entre la norma y la realidad. Y esto supone cuestionar abstracciones normativas de nuestros marcos teóricos e ideológicos sobre la democracia.
Entonces, en este contexto, pues nos abrimos a hacernos un conjunto de preguntas. Ustedes saben que un paso fundamental en la investigación es que no hay investigación sin una pregunta previa. Obviamente, en nuestro enfoque de lluvia de ideas, de arranque, pues adoptamos un enfoque positivamente ambicioso, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestras preguntas de investigación? Son preguntas que no se responden ni en una vida, ni en 2 vidas, ni en todas las vidas juntas. Pero acercarnos a la realidad desde estas preguntas es, creo yo, lo que le da el valor al conjunto estupendo de trabajos de este libro, ¿no? ¿Qué mantiene unida a la sociedad? ¿Qué impacto tienen las políticas económicas que adoptan los estados? ¿De qué manera el desempeño de los gobiernos es favorable a la cohesión y explica su integración? ¿Qué impacto tiene la desintegración social en la gobernabilidad? ¿Qué tipo de integración social hace crecer la democracia? ¿Cuál la obstruye? ¿Cuál la deforma? ¿Cuál la revierte? ¿Qué es la violencia y cómo afrontarla? ¿Cuál es el impacto de la violencia en la igualdad y la desintegración social? ¿Cómo garantizar la integración social en sociedades plurales y diversas? ¿Qué papel juega la religión o la ciudadanía como factores o valores de integración social? ¿Cómo responder al desafío que imponen la pobreza y la desigualdad? ¿Qué lugar ocupará la disrupción tecnológica en los procesos de integración social del siglo XXI? Como digo, son preguntas inmensas, pero legítimas. Son preguntas que en la medida en que se aterrizan más, en la medida en que se operacionalizan metodológicamente, no nos van a resolver el problema del mundo, pero sí nos van a ir dando insumos y acercamientos, ¿no? Para entender todos estos nuevos desafíos en los cuales nos encontramos. En este contexto de estas grandes preguntas que enmarcan nuestra investigación, tenemos 2 presupuestos de investigación, o tuvimos más bien, y eso se refleja en la estupenda calidad de los autores que participaron con sus trabajos, con sus colaboraciones, y que logramos como generar este diálogo colectivo para proponer estos presupuestos de investigación. Propusimos que es deseable reconsiderar el estudio de la democracia fuera de los carriles centrales y recuperar lo que sus enfoques hegemónicos han marginado. Si la democracia está agotada, en parte es porque sus enfoques convencionales, o por utilizar esta palabrita, mainstream, ¿no? El mainstream de la democracia, de la ciencia política en su enfoque que viene desde, digamos, Joseph Schumpeter, pasando por Robert Dahl, hasta nuestras famosas teorías de la transición a la democracia, con todo lo importante que fueron en su momento, están agotados. Hay que reevaluarlos, hay que revisarlos y hay que ir un poco a la periferia de la teoría democrática para enriquecerla nuevamente, para darle oportunidad a estos enfoques que en su momento fueron marginales, pero que hoy, si se trabajan con seriedad, pueden abrir preguntas, puertas de solución. Y el segundo presupuesto fue que en este ánimo de rebuscar entre esquemas de estudio que pueden considerarse, como digo, marginales o incluso anacrónicos, nace de un hecho global, el más perplejo desconcierto que alertan sobre una inédita crisis de la democracia en donde no sabemos si enfrentamos un episodio más de capacidad de adaptación de los principios básicos de la misma o en cambio asistimos a la antesala de su defunción. Nuestro presupuesto, nuestro argumento, es que esta crisis de la democracia exhibe un déficit estructural de cohesión y o integración social, es decir, como un profundo reto al desintegrado tipo de orden que gravita sobre los acosados regímenes democráticos. Entonces, como les comentaba, la primera parte del libro, pues que tengo aquí, ¿no? Evidentemente, voy a su sección de índice. Son 5 trabajos los que yo tendría que comentar en los siguientes minutos ya breves que me quedan. No voy a poder profundizar en ellos, pero verán que como todos estos comentarios que he elaborado ayudan un poco a entender el aporte ya más puntual y específico de estos trabajos. El primer trabajo es el de Rolando Cordera Campos, En busca
de la integración perdida. Es un texto realmente breve, pero escrito por un brillante economista, en donde, como economista, que él hace una mordaz e incisiva crítica a el desarrollo financiero de la economía, a la ficción financiera que concentra la riqueza de una forma descomunal como nunca habíamos visto a lo largo del siglo XX, ¿no? Eso es un dato, una realidad. Y hay una crítica, digamos, a toda esta ideología que incluso podríamos llamar teología del capitalismo post, todos los post que ustedes quieran, ¿no? En este postcapitalismo en el que nos encontramos. Los siguientes 4 trabajos son ya más de corte propiamente politológico. El segundo trabajo es de mi autoría, Democracia, Representación Política e Integración Social. Yo ahí lo que comento es que si hoy vivimos en un mundo de populismo es porque abusamos de los enfoques tecnocráticos. 20, 30 años de excluir a la ciudadanía de la participación política, de asumir que las soluciones a los problemas solamente eran tecnocráticos, que el ciudadano común y corriente no merece, no necesita ser consultado, hay que descargarlo de las cuestiones complejas y que las soluciones siempre vienen de pequeñas élites tecnocráticas que sí saben cómo solucionar el problema. Bueno, esto tuvo una consecuencia, desfondó a la democracia, le quitó legitimidad, hizo que el ciudadano común y corriente tuviera una experiencia muy distinta de la democracia y entonces el péndulo osciló de un lado al otro. El excesivo apuesta por la tecnocracia es lo que ha dado paso a este conocido fenómeno del populismo con todas las dimensiones que esto supone, que es muy difícil de definir, esta idea de un líder con su relación con el pueblo, esta idea de que las minorías son aplastadas por la... En fin, el argumento específico de mi trabajo tiene que ver con recuperar ese punto intermedio entre tecnocracia y populismo que la representación política y su diseño institucional nos proporciona. Recuperar, respetar, eso sí, el componente necesariamente cognitivo de las soluciones no a los problemas. Muchos problemas no se pueden solucionar solo por buena voluntad, buena fe o buenos deseos, pero también incorporar la sensibilidad de las mayorías, de las víctimas, de los afectados por las decisiones de los tecnócratas que toman decisiones que afectan a millones, y entonces revalorar la representación política, revalorar el papel de la intermediación, analizar cómo la promesa de la conexión inmediata entre pueblo y líder es una falacia, que siempre necesitamos procesos de intermediación, que no puede haber una desintermediación radical como nos proponen las redes sociales, porque entonces esto termina de desfondar a la democracia de por sí ya en un proceso de erosión de las últimas 3 décadas. Bueno, tengo que avanzar un poco, me queda quizás unos breves minutos, voy a ser muy injusto con los siguientes trabajos, voy a tener que comentarlos muy rápido, son 3 trabajos, el de Víctor Hugo Martínez González, Problemas y Contrasentidos de la Integración Social en Democracias Neoliberales. Víctor Martínez profundiza mucho más que la crítica asertiva que ha hecho en su texto Rolando Cordera Campos. Víctor Martínez intenta explicar este sinsentido que supuso avanzar hacia la democracia en un marco de política económica neoliberal. ¿Cómo es que 2 potencias contradictorias, intrínsecamente contradictorias, moldearon el mundo de las últimas 3 décadas? ¿Cómo es posible que cuando al fin transitamos de regímenes autoritarios, adoptamos el discurso tecnocrático del neoliberalismo, el retiro del Estado, de la privatización de los bienes públicos, de sentar las bases para el incremento de la riqueza en pocas manos y la generación de una pobreza masiva a lo largo del mundo, acompañada de, la construcción de reglas y procesos democráticos? El texto de Víctor Martínez aborda 3 enfoques: problemas históricos, problemas conceptuales, y merece mucho la pena ser
revisado y estudiado. El siguiente texto también, el de Sergio Ortiz Lerux, Los nuevos desafíos a la integración social en el siglo XX, aborda también un conjunto de problemas específicos, ¿no? El impacto de las tecnologías en la generación de la pérdida de trabajo y de la pobreza, la consecuencia que esto viene asociada a la precarización del trabajo, y finalmente el texto de Pablo Armando González Ulloa Aguirre, Cohesión Social y Gobernabilidad, Lecciones para México. El texto de Pablo González creo que estoy ya sobre el tiempo, será una pena, pero es un análisis muy sociológico, muy contemporáneo, desde el punto de vista de toda la teoría sociológica, de enfoques individualistas hasta enfoques más, digamos, colectivistas, de cómo la teoría sociológica ha entendido la relación entre Estado y sociedad. El título del trabajo de Pablo Armando González pone el aspecto en el concepto gobernabilidad, pero en realidad él lo abre a un enfoque mucho más de una definición Estado y sociedad, que como saben pueden ser sinónimos gobernabilidad y Estado, pero evidentemente también pueden haber unos matices muy interesantes y diferentes. Bueno, creo que me he pasado ya por lo menos unos 3 minutos del tiempo que tenía asignado, entonces lamentablemente pido una disculpa por lo improvisado de la presentación, pero sí quisiera decir que es una invitación para que exploren este libro. No los va a decepcionar, les va a generar muchas preguntas. Y como saben, las respuestas las construimos todos juntos. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Álvaro y muchas gracias a las personas que vean esta presentación del libro. Gracias. Muchas gracias, Ángel. En efecto, vamos sobre el tiempo, estamos en tiempo justo. Bueno, las últimas menciones o informaciones. Este libro forma parte de la colección Debate Político Latinoamericano y como pueden ver, justamente es precisa la inclusión en esta colección y da muestras, en esto quiero enfatizar mucho, sobre todo en una feria universitaria de libro, da muestra del profundo, el interesante, el estimulante trabajo que hacen los académicos de todas las ramas, pero de las ciencias sociales y de las humanidades en particular, en México. Estos son un conjunto de ensayos de académicos, de investigadores de distintas procedencias académicas que se han juntado a debatir, a platicar y a trabajar ideas, a análisis, perspectivas, que dan por resultado libros como este. Un libro verdaderamente estimulante. Léanlo, por favor, dense la vuelta por estas páginas y por favor también síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de próximas presentaciones de este libro y de las novedades que GEDISA va publicando. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, muchas gracias a Álvaro Aragón Rivera y a Ángel Cermeño Quesada, muchos saludos a los autores de este libro, algunos de ellos, por cierto, autores con libros publicados en la editorial GEDISA. Por favor, síganos y hasta pronto. La FUL agradece tu asistencia.